Buenos días, muy contentos por estar acá. Nuestro día de alabar a Dios, aunque el día de alabar a Dios es todos los días. Hoy especialmente en audiencia decimos congregarnos y darle gracias a Dios por todo lo recibido durante la semana, pero también hoy venimos a alimentar nuestro corazón a través de su palabra. Seguramente lo hemos hecho cada día de esta semana a través de una lectura bíblica. Alimentamos nuestra mente a través de la oración, alimentamos el corazón y aspiramos que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios. A veces hay momentos difíciles, veíamos en la reunión de matrimonios el otro día, tal vez te levantaste enojado y viniste a la iglesia, tal vez estás enojado con tu esposa o tu esposo porque se porta mal, aún siendo el Día del Padre, pero hay algo interesante en todo esto. Estudiábamos en la reunión de matrimonios que los matrimonios no tienen el objetivo final de ser felices para siempre. El matrimonio no se hace con ese objetivo. Cuando las cosas son difíciles tenemos que recordar que debemos tener fidelidad al pacto. Así como Cristo con su iglesia, cada uno de nosotros debe mantener fidelidad al pacto de Cristo, porque el matrimonio es un reflejo de la relación que Dios tiene con su pueblo, que Cristo tiene con su iglesia y que nosotros tenemos con nuestro cónyuge. Fidelidad al pacto, a pesar de todos los defectos que podemos ver en las personas, debemos mantener esa fidelidad al pacto y de esa manera tenemos más probabilidades de ser felices y felices para siempre, como dice la historia. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hoy nos permites estar en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque inmerecidamente tú me has puesto hoy aquí para que hable de ti, Señor, hable de tu palabra y pueda contarles lo que durante esta semana tú me has hablado para un día tan especial como hoy, que es el Día de los Padres. Te pido, Señor, que no permitas que nada distraiga nuestra mente, sino que más bien estemos concentrados en tu palabra, Señor, que podamos guardar y conservar en nuestro corazón cada una de las cosas que tú nos hablas hoy. Padre, toma el control de mi boca, Señor, de mi mente, y Dios, dirígeme en este estudio. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hoy es el Día del Padre, así que quisiera felicitar a todos los papás que están acá. Es un privilegio ser papá. Es aún más privilegio conservar la familia y conservar el título y la dignidad y la honra que Dios le da a los papás. Cada vez es más triste encontrar personas, madres valientes que batallan por la crianza y la educación de los hijos. Y cada vez vemos un poco más que el hombre se ha ido desentendiendo cada vez más de la responsabilidad y el honor que Dios le ha puesto como padre y cabeza de familia. Vemos con tristeza muchos padres que no disfrutan de sus hijos, no los pueden ver crecer, no los llevan a la escuela, no juegan con ellos. Nos da mucha tristeza ver que no pueden estar presentes en el crecimiento y la formación de sus familias, no pueden ver a sus hijos crecer. Y por eso vemos que cada vez hay más demandas por alimentación y por sustento. Padres que solamente a través de la ley se pueden ver obligados a que puedan sustentar a una familia. ¿Cuántas veces hemos visto esas peleas por el sustento? Esas madres que andan detrás de los papás pidiéndoles, mendigando más bien una cantidad de dinero para pagar los estudios, para la comida, para la ropa de los hijos. Y estos padres cada vez más buscando excusas para distanciarse de la responsabilidad. Así que hoy, Día del Padre, también oramos por esos padres que no han entendido la dignidad que Dios les da y la honra de ser papás. Y por esos hijos que tal vez han crecido y nunca han visto a su padre, o tal vez pasaron muchos años hasta que pudieran compartir una noche o un día con un padre ausente. Estos hijos que están hoy en día en manos de los maestros, de la empleada del servicio, de los abuelos,
y no tienen un padre que les guíe en este caminar, que les enseñe cómo vivir una vida, que les hable de principios que les puedan ayudar a ser cada vez más hombres exitosos, no para el mundo, hombres exitosos para Dios. También por ellos murió Jesús. Y oramos por ellos porque podemos tal vez pedir que Dios toque el corazón de cada hombre que hoy en día vive la vida como si no tiene o no tuviera un hijo por ahí, y que está viendo a ver dónde ubica otro hijo y otro hijo. Conocemos algunas personas así y dicen por ahí que son tan generosos que a cada hijo le tienen su propia mamá, y eso parece un chiste para ellos. Bueno, tristemente Dios ve todo, tristemente para ellos, no para Dios, y un día tendrá que dar cuentas ante Dios y explicar por qué. ¿Qué fue lo que hizo con esa responsabilidad que Dios le dio? Así que igual seguimos orando por ellos. Ahora quiero hacerles una pregunta. Esto nos parece muy feo cómo empezamos hablando del tema de hoy, porque hoy estamos hablando del Día de los Padres y yo quisiera más bien hablar de los padres que son responsables con su familia, con sus hijos, que tienen y cumplen la obligación que Dios les ha dado para cuidar de sus pequeños, para cuidar de sus familias, para guiar a su familia, para llevar a buen rumbo, dirigiendo permanentemente el rumbo de sus hijos y sus familias, estos hombres temerosos de Dios que inculcan el amor y el temor de Dios en su familia, y que por supuesto la Biblia dice que tendrán esperanza los hijos. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es peor que un incrédulo? ¿Qué podrían pensar? ¿Hay algo peor que una persona que no cree en Dios? Yo creo que no creer en Dios es lo más horrible, o hay algo peor. ¿Perdón? Blasfemar de Dios es peor. No creer en Dios es muy malo, blasfemar es malo, tal vez no obedecerlo es aún más malo. Mire, yo les pido por favor que me acompañen a 1 Timoteo 5:8 y vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. Cuando lo tengan, digan amén. Este es el versículo principal, así que en eso nos vamos a basar para toda la predicación como versículo principal. 1 Timoteo 5:8. Amén. ¿Todos tienen su versículo? ¿A alguien le falta una Biblia? Es buen tiempo que la pida. Bueno, dice, a ver, me acompañan, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su ¿qué? De los de su casa, ha negado la fe, ¿y qué? Ahí está la respuesta. ¿Qué es peor que un incrédulo? Una persona que no provee para su casa. Fíjese, una persona que no provee para su casa es para Dios peor que un incrédulo. Así que estamos hablando un poquito acerca de esos papás a los cuales hay que obligar legalmente a que cumplan con sus obligaciones. Pero nosotros estamos hablando de las obligaciones económicas. Pero ¿ustedes creen que esa es la única obligación que tiene un papá? No, un papá tiene varias obligaciones y lo vamos a dividir en 3 puntos para que más o menos vayamos tomando en cuenta y lo podamos tomar como guía en nuestra vida, papás. El papá tiene que, primero, proveer. Segundo, el papá tiene que preocuparse u ocuparse de sus hijos. Y tercero, tiene la obligación de cuidar de sus hijos. Entonces, esos son los 3 puntos de los cuales nos ocuparemos el día de hoy. Entonces ya dijimos, lo primero que tiene que hacer el papá es ser un ¿qué? Proveedor. Y lo segundo, tiene que ocuparse de su familia. Y lo tercero, tiene que cuidar a su familia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los padres se han quedado con una sola parte de la provisión. Dice, no les hace falta nada. Todo lo tienen, ¿no? No les hace falta nada. Si les falta, yo se los compro. Si tienen, yo les compro un carro, yo les pago la universidad, yo les doy para sus gastos, yo les doy.
Entonces se quedan en la parte que ellos están pensando que están cumpliendo y supliendo todas las necesidades, pero la Biblia es clara y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el hijo tiene una necesidad también. Entonces, ¿tiene una necesidad económica? Claro que sí, tiene una necesidad económica. No estoy llevando tiempo, mi vida, tú me lo estás llevando. Tiene una necesidad económica, porque ya ven que yo me alargo y me alargo. Pero también el hijo tiene una necesidad espiritual. Recuerden, no solo de pan vive el hombre. El hijo tiene una necesidad espiritual. Porque recordemos que también somos espíritu. Mire, el cuerpo se alimenta de comida, y de eso lo sabemos, no, mejor dicho, no sabemos nada. Comemos para llenarnos y no sabemos el valor de los alimentos, por eso tanta enfermedad. Pero el hombre se alimenta en su comida, el hombre se alimenta en lo que lee. Entonces, ¿de qué está llenando su mente? ¿Qué es lo que lee? Bueno, la gente lee poco hoy en día, pero en lo que ve, hoy en día pasamos mucho tiempo en los celulares, en la televisión y en la computadora. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? Pero también necesitas un tiempo para la alimentación espiritual. Por eso decíamos, un tiempo de oración que debemos tener todos los días en la semana. Un tiempo de oración. No solamente porque digas, es que yo oro por los alimentos y entonces ya oré. O porque tú dices, pues yo me levanté y dije, gracias Señor por este día, y cuando me voy a acostar digo, gracias por el día que tú me cuidaste. Pero yo creo que la relación con Dios debe ser un poquito más profunda. Un tiempo de oración, ese lugar donde tú te apartas un tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche y te sientas y le dices a Dios, Señor, gracias porque tú me has dado un día nuevo, porque tengo una familia, porque tengo una esposa, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque también tengo necesidad, mi Dios. Así que hoy te pido que me guíes y permitas que yo sea de bendición a donde tú me pongas. Te pido, por favor, que cuides mi boca, que soy imprudente, que cuides mis ojos, porque a veces se me van. Pero sobre todo, Señor, que mis manos sean para ti. En donde tú las pongas, en mi trabajo, en las personas que yo toque, Señor, en cada cosa que yo haga. Y ese tiempo de oración es ese momento en donde tú le dices, Señor. Recuerden que en una predicación alguien decía que uno oraba por unas galletas y le tocaron la puerta y le dieron galletas. Para que se den cuenta que Dios se ocupa de ti, hasta de esos pequeños detalles. Y muchas veces en mi vida yo he pedido y Dios me ha dado rápido. Y otras veces me da muy lento. Y tal vez otras veces no me da lo que yo estoy pidiendo. Pero a veces ocurre, y no sé si les ha pasado, que cuando Dios te da, tú ya te habías olvidado que le habías pedido eso a Dios unos años atrás. Y resulta que en ese momento ya no querías eso. Ya querías otra cosa. Creo que Dios te da en el momento que tú necesitas. Y eso es bueno. Siempre debemos entender que Dios es bueno, que su voluntad es buena, es que agradable y que perfecta. Así que cada cosa que tú tienes en este momento de tu vida es realmente lo que estás necesitando. Así que la primera función del hombre es proveer, económica, espiritual. También el hombre debe proveer un ejemplo. Pero si está trabajando todo el tiempo y el papá no es el ejemplo en su casa, o si el ejemplo que está dando el papá es un mal ejemplo, es bien importante entender que somos proveedores, pero no solamente de dinero. También el padre guía a sus hijos. La Biblia te manda a que guíes y dirijas, que seas tú el que lleves la palabra de Dios a tu casa, que sea realmente tú la persona que des el ejemplo en tu familia. Pero imagínense los hogares que no divorciados, que es, recuerden la estadística que en los primeros 10 años, 6 se separan, 6 parejas que se casaron en los primeros 10 años se separan y solamente 4 quedan juntas durante esa primera década. Entonces, el ejemplo que yo le puedo dar a mis hijos cuando estoy ausente, cuando estoy divorciado, es que la opción del divorcio es probable. Ese es un ejemplo.
que es fácil llegar a tomar la decisión de separarme de mi mujer, que es fácil tomar la decisión de separarme de mis hijos, mientras yo cumpla económicamente, entonces está todo listo. Pero no es así, porque es el papá quien tiene que proveer de la economía, de la parte espiritual y del testimonio. Así que, ¿qué testimonio estamos dando muchas veces en nuestra familia? Pero también hay una parte más, es la parte emocional. Yo siempre estoy muy contento de llegar a mi casa y es uno de los lugares en los cuales más me gusta estar. Y veo que a mis hijos también les gusta estar en su casa. Pero, ¿qué tiene que proveer ese papá en su hogar? Un equilibrio emocional en casa. Porque cuando tú llegas a tu casa y lo que encuentras son pleitos, griterías, malos ejemplos, todo lo que está, digamos que expone la Biblia en Gálatas 5 como los frutos de la carne, ira, contienda, pleitos, maledicencias, malas palabras, fornicación, adulterio, todas esas cosas, llegar a la casa muchas veces es algo muy, muy triste. Y si yo no puedo proveer la parte emocional en mi hogar, si no puedo proveer que haya paz en mi casa, un ambiente de armonía, los hijos ¿a dónde se van? A la calle. Y entonces, ¿quién los educa? ¿Quién les provee el ejemplo? La calle. Y muchas veces ellos acostumbran a proveerse incluso económicamente en la casa. Así que entonces implica que yo tengo que proveer algo más. Finalmente tengo que proveer una cosa que se llama tiempo. Tienen que acostumbrarse mis hijos a estar conmigo. Y fíjese que eso es una cosa que nosotros delegamos mucho a las mamás. Las mamás pasan más tiempo con los hijos, están en mayor intimidad con los hijos, son ellas principalmente a las cuales los hijos acuden más que al papá. ¿Por qué? Porque al papá no lo ven, porque el papá está ocupado en proveer económicamente. Pero mire que esa no es la función de la mamá. La mamá, en cuanto al rol dentro de la familia, es precisamente tu ayuda idónea en el trabajo que tú tienes que tener en tu familia, en tu casa. Es tu esposa, tu compañera, no es menos que tú, es tu complemento. Ella te ayuda en ese papel que tú tienes que de alguna manera estar dirigiendo, reorientando, promoviendo, dando el ejemplo y el testimonio. Hoy mandaba un mensajito a la iglesia que dicen que el papá es el primer héroe de un hijo. ¿Quién lo cree? ¿Se acuerdan que decía, papá? No, decía, tu papá, tu hijo piensa que tu papá es Superman. Dice el papá en sus oraciones, le dice, Señor, enséñame a ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Qué gran, pero qué gran responsabilidad para un padre ser realmente el héroe de los hijos, porque los hijos anhelan imitar al papá. Pero cuando un hijo dice, yo quiero ser todo, pero no quiero ser como tú, qué triste, porque un papá ha fallado en su labor. Recordemos otra vez el versículo, porque este es importante. ¿Recuerdan el versículo que dijimos? 1 Timoteo 5:8. Volvamos a empezar otra vez. Porque si alguno, ¿qué? No provee para los, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando tu hijo te dice que no quiere ser como tú, entonces eso te convierte en algo peor que un incrédulo. Y es un versículo muy fuerte, porque yo he considerado que una persona que no cree en Dios es algo muy malo. Pero Dios dice, aún hay algo peor. Es aquel persona que no provee para los suyos y dice, y mayormente para los de su casa. Que no provee económicamente, que no provee espiritualmente, que no provee un buen ejemplo, que no provee emocionalmente dando estabilidad a su casa y que no provee tiempo. Es peor que un incrédulo, así que realmente no es una cosa de lo cual nosotros podamos sentirnos tranquilos. Cada vez tenemos, papás, ese mayor compromiso dentro del hogar. El hombre es el pastor de la casa.
el hombre es el pastor de su casa, el hombre es un sacerdote dentro de su hogar y debe cuidar y proveer lo que la familia necesita. Así que ya tenemos esos primeros puntos. Entonces ya debemos ser proveedores, pero ¿qué otra cosa debe ser el papá? También tiene que proveer la ocupación, estar ocupado de las cosas de su casa, ¿ok? Entonces mira, es importante en la parte anterior que tú, papá, entiendas que la provisión implica amor, seguridad y protección, ¿no? Dentro del hogar para tus hijos, y no solamente para tus hijos, sino para tu esposa. Amor, seguridad y protección. Muy bien. Vamos a buscar entonces otra vez, primera de Timoteo 5:8, pero lo vamos a buscar en una versión de lenguaje actual, porque vamos a hablar de la otra parte que se llama preocuparse. Algunos de ustedes tienen una computadora y tienen internet, y si no lo tienen yo se los voy a leer, porque esto nos da una visión distinta. Entonces, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo, dice primera de Timoteo 5:8. Pero en la versión lenguaje actual dice así, síganme por favor, ¿o lo vamos a proyectar? Ok, dice, es que hay una parte que dice, bueno, entonces yo soy peor que un incrédulo porque no proveo para mis hijos, ¿cierto? Para mi casa. Pero ahí la Biblia dice algo más que yo quisiera que entendiéramos. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano y es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Entonces, yo quiero invitarles también a que reflexionemos sobre otro punto. Resulta que cuando vemos esta otra versión, que yo quiero ampliar el concepto, me doy cuenta que yo también soy hermano, que yo también soy hijo de alguien, que yo también soy sobrino de alguien, que yo soy amigo de alguien, que yo soy nieto de alguien, que yo pertenezco a un círculo familiar. Y entonces la Biblia me manda también a ver de ese círculo cercano a mí. Acuérdense que lo que estamos queriendo es buscar no ser peores que un incrédulo. Y entonces vemos que en la primera parte te habla de ti mismo y la relación que tienes con los de tu casa. Pero también te habla de tu familia y te habla de la relación que tienes con las personas que están cercanos. Quien no cuida de sus parientes, porque somos parte de una familia. Así que nosotros tendríamos que buscar un poquito lo que significa preocuparse en el concepto de la traducción, el significado de preocuparse. Ocuparse de alguien significa preocuparse, prestarle atención a alguien, interesarse por alguien. Así que yo me puedo preguntar un poquito si nosotros realmente estamos interesados en las personas de nuestra familia. Piensa si tú le has hablado a tu mamá, le has hablado a tu papá últimamente, o no te hablas con ellos, o no los ves, o no estás pendiente de sus necesidades, o estás más pendiente de otras cosas que de las necesidades de tus personas cercanas. Estás pendiente de tus hermanos, de tus hermanas, porque también eres hermano y tienes sobrinos y tienes nietos. Y donde Dios te haya puesto es parte de tu responsabilidad. ¿Dónde te puso? ¿En una iglesia? Pues entonces estamos pendientes de nuestros hermanos. ¿Estás pendiente de tu familia cercana, de tu círculo cercano? Porque eso también implica ser un cristiano, ser un creyente. Acuérdate que dice que no se porta como un cristiano. Y un cristiano debería estar pendiente de su familia. Fíjese, hay padres o hay hijos que no hablan con sus padres desde hace muchos años, que no los llaman. Es más, están enojados con ellos. Hay hermanos que no se hablan, pero no por un tiempo, por muchos años. Ya ni siquiera saben por qué se pelearon, pero están peleados.
Una persona cristiana establece como principio, debe estar pendiente. Un cristiano es una persona que debe estar pendiente de su círculo, de sus familiares, de sus parientes, de sus tíos, sus tías. Porque siempre estamos hablando que el cristiano es una persona que busca, porque es más espiritualmente, más maduro espiritualmente. Y en las peleas casi siempre busca el más espiritual, se acerca al más espiritual, intenta la plática del más espiritual, se arregla. Así que es importante, si el versículo nos dice que es peor como si nunca hubiera creído en Dios, entonces también me habla de ese mismo punto. Somos buenos creyentes, ¿no? Somos buenos cristianos, entonces no queremos ser peor que un incrédulo. Así que nos invita a esta reflexión a arreglar situaciones que tenemos con personas queridas. Por una razón. Acompáñenme por favor. Lucas 16, 28. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Del rico y Lázaro? Vamos a leerlo. Lucas 16, 28. Lo voy a hablar un poquito, lo voy a leer un poquito desde antes. También tenemos un video preparado, ¿cierto, Jorgito? Pero lo voy a leer un poquito porque esta es una historia muy, muy interesante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Estoy empezando desde el 19. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, dice, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Este es el versículo. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Desde dónde hablaba el rico? Desde el infierno. Y él decía, por favor envía a alguien que les cuente y les hable del evangelio a sus hermanos. No sé si los llamaba, si estaba interesado en sus papás. No sabe uno si, porque ahí lo único que menciona es que él hacía grandes fiestas, pero no sé si se hablaba con sus hermanos. Y en ese momento, cuando ya nada podía hacer, pedía, por favor, vaya a alguien, envía a alguien para que les testifique y no vengan a donde estoy yo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es peor que un incrédulo aquel que, conociendo la verdad, no ora por sus seres queridos, nunca les ha compartido el evangelio, no ha hecho el menor intento por ganar a su esposo, a su suegra, a su mamá, a su tío, a su tía, a sus primos, para Cristo. Porque a veces nosotros como cristianos recibimos rechazo. A nosotros nos han rechazado muchas veces por ser cristianos. Muchas veces estando orando se han parado del sitio de reunión para irse a hacer cualquier cosa. Muchas veces te evitan porque tú compartes el evangelio. Se burlan de ti,
te dejan de hablar, o simplemente quieren confrontar contigo. Y eso es motivo para pensar que son tus enemigos, o es aún mayor motivo para orar por esas personas. Si tú oras por esas personas, tal vez algún día las vas a tener en tu iglesia. Porque no te rechazaban a ti, jamás te rechazaron a ti. Rechazaron a Cristo y no lo entendían. Yo escucho por ahí un amigo que dice, me encanta evangelizar, pero le mandé el evangelio, le mandé un video evangelístico y no lo entendió. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Te llevo buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias te puedo dar? ¿Que ya no tienes deudas? ¿Que ya pagué tus tarjetas de crédito? ¿Que te mandé un cheque? ¿Que te invito a mi casa con todos los gastos pagos? ¿Esas son las buenas noticias? ¿O que te llevo limosnas y regalos y más cosas? ¿Cuál es el mensaje que necesito escuchar? ¿Cuál es? Te voy a decir que tú ya no debes nada, que ya está todo arreglado con tu papá Dios, que Él mandó a Jesucristo y pagó tu deuda, y entonces tú ya no tienes que ir a ese lugar de tormento donde hablaba el rico. Vas a ir a otro lugar diferente, donde estaba el pobre, al seno de Abraham, al cielo. Ese es el evangelio que necesitamos escuchar. Y ese es el evangelio que tenemos que llevar. Así que si yo no quiero ser peor que alguien que nunca ha creído en Dios, o como dice la versión Reina Valera, peor que un incrédulo, yo necesito proveer también para mis parientes, para los, dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿sí se dan cuenta la diferencia? Para los suyos, las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, las personas que están en tu trabajo, las personas que conforman el círculo de tu familia, no provees para ellos ni para los de tu casa. No dice estos o estos, porque uno puede decir, pero ya estos están ganados, ¿y estos? Si no provees para ellos, entonces has negado tu fe y eres peor que un incrédulo. Así que esto nos desafía muchísimo a tratar de empezar por lo menos a reparar relaciones que tenemos rotas con personas cercanas a nuestra familia. Háblese de hermanos, hermanas, tíos, tías, tus papás, tu mamá. Nosotros tenemos una clínica y oramos porque todos sean cristianos en la clínica. Y seguimos orando. Y no paramos. Pero también tenemos una iglesia y nosotros buscamos y oramos porque todos los que estén aquí realmente sean salvos. Mire, ¿de qué nos sirve una iglesia de 200 miembros si solamente el 10% o el 20% son salvos y entienden el evangelio? Es obligación de los pastores, porque un día se le demandará al pastor y de paso a mí. ¿Por qué no viste por la salvación de las personas si te dimos a cargo un grupo, un rebaño? Es importante que entendamos y tengamos un concepto claro sobre la salvación. Vamos a pasar un video, ¿sí, por favor? Para que no nos pase esto.ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะ อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอะนั่นแหละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด
ออกไป อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ ก็อย่างที่ผมบอก ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรัก และดูแลเขามากกว่านี้ ไทยประกันชีวิต Terrible. Pero nosotros sí tenemos tiempo. No nos ha pasado esto. Porque no levantas el teléfono y hablas y le dices a tus hijos que los amas. Y no solamente a los hijos, porque nosotros encontramos en 1 Timoteo 5:8 que también lo hacer con tus parientes, tus seres más queridos. Que no nos pase eso, es importante. Tercer punto, acuérdate, ¿cuál era el primero? Decíamos que teníamos que ser pro, el segundo teníamos que preocuparnos y el tercero teníamos que cuidar. Cuidar, significado, guardar, proteger, conservar el buen estado de algo. Esa es parte de lo que nosotros debemos hacer. Lo contrario, ¿qué sería? Descuidar, abandonar, distraernos como el Señor que iba manejando distraído y dejar de atender lo que es principal. ¿Qué es principal para ti, papá? Tu familia. Ese es el primer ministerio que Dios te da a ti. Fíjate, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el primer ministerio que le da Dios al papá es cuidar de su familia. No cuídate a ti mismo, cuida de tu familia. Y acuérdate que dices, tú puedes justificarte diciendo que has estado trabajando mucho para que a tu familia no le falte nada. Pero a tu familia no le hizo falta nada en lo económico, pero le hizo falta todo. El tiempo, la dirección, el cuidado, la parte emocional, el desarrollo y el equilibrio emocional y el crecimiento espiritual. Por eso hay niños millonarios ahogándose en alcohol, en droga o simplemente suicidándose porque no tiene sentido la vida. Lo único que han tenido es dinero. Lo han tenido todo, menos la dirección de un padre. No podemos dejar de atender lo que es principal. Tu familia, tus papás, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Y uno se pregunta si están cuidados hoy. Y entonces nos hace reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras prioridades. Fíjese, en Proverbios 11:29 tenemos dos versiones. ¿Quién me lo lee en la Reina Valera? 11:29. Amén, dale. El que tuvo su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio del corazón. Muy bien, ahora te lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo, ¿qué? Todo. Y termina siendo esclavo del sabio. Pero ¿cómo es posible que uno pueda atentar contra su propia familia? ¿Ustedes creen eso? ¿Que un papá pueda atentar sobre su familia? Ajá, sí lo hemos visto, ¿o no? Desde el momento en que el papá solamente decide proveer en lo económico y descuida todo lo demás, él mismo está atentando, destruyendo su familia, dice. Destruye a su familia y termina ¿qué? Perdiéndolo todo.
el papá que no dedica tiempo a sus hijos, el papá que no les enseña a conocer al Dios que Él mismo alaba, que no le da los principios que los hace fuertes para enfrentarse a la vida, que no provee espiritualmente, que no provee tiempo, que no provee cuidados, que no está ocupado de sus hijos, está afectándote, estás afectándote a ti mismo, papá. Y puedes terminar solo, puedes terminar perdiéndolo todo. Y uno no podría pensar que un papá pueda atentar contra su familia. Pero nosotros en la época en que vivimos nos damos cuenta que el papá es el primer agresor de su familia. Porque yo casi no veo papás que se hayan quedado con sus hijos. Lo que veo es mamás que se han quedado con sus hijos. Y entonces, esto es lo que uno se da cuenta, por qué la sociedad se está destruyendo. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, pero realmente se requiere ser muy tonto para dañar a las personas que uno ama. Y vamos, ya ni siquiera las que uno ama, sino las que van a estar contigo. Uno se pregunta, y yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, pero si alguna vez, si Dios no lo quisiera, yo quedara enfermo, cuadripléjico o algo así, yo no sé si podría llamar al hermano Osquitar para que me fuera a cambiar los pañales y a limpiarme y a asearme. O le digo a la hermana Lili. Muchas gracias. Yo creo que la única persona que estaría conmigo sería mi esposa. Entonces es bien importante que empecemos a entender que uno no puede dañar a las personas que siempre van a estar contigo. La relación que normalmente no perdemos nunca, o no deberíamos perder nunca, es la esposa y la relación que tenemos con los hijos, porque son relaciones complejas, completas y largas. Claro que sí, por supuesto que las estamos perdiendo, y aquí el versículo en el proverbio nos dice, acaba perdiéndolo todo, y es por eso que me da, en el lugar donde vivimos, vemos muchas personas, o por lo menos 2 o 3 he visto, señores solitos, viviendo en una casa, fumando cigarrillo, peleando en las juntas por 10 pesos, enojados, no se les puede uno ni tocar la raya enfrente de su casa, están como policías, amargados, perdieron todo, perdieron su familia, perdieron el amor de su esposa, el respeto de sus hijos, nadie los visita. Así que no podemos atacar lo que más amamos, nuestra familia, no podemos destruir lo que más amamos. El mensaje es urgente para los papás del mundo. No sean eso, peor que incrédulos, no puedan decir que aman a Dios, no puedes decir que amas a Dios y no pasas el mantenimiento en tu casa. No puedes decir que amas a Dios y tienes tus medallotas y unos cuadros bien bonitos en tu casa y no estás pendiente de tus hijos, no los guías, no les dedicas tiempo, dirección, no eres protector de tu casa. Así que no podemos pensar en eso. Yo simplemente estoy imaginando que es urgente que entendamos el mensaje y el privilegio de ser papá. Y si hoy es el Día del Padre, aún más. Y si tu familia te ama, aún mejor. Y si quieren estar contigo, porque realmente lo anhelan y lo desean, es porque tú no eres un incrédulo, porque tú has cumplido lo que Dios te ha pedido, que cuides a tu familia, que te preocupes por tu familia, que protejas a tu familia, que proveas a tu familia. Yo quisiera terminar con un mensaje que envié hoy, porque el hombre no puede, nosotros los hombres no podemos, en nuestra sabiduría, poder dirigir un hogar. No podemos.
Nosotros pensamos que somos muy intelectuales, que estamos muy preparados, que somos muy hábiles para hacer negocios, que somos lo máximo, pero no estamos preparados para dirigir, cuidar, proteger a una familia, proveer a una familia. Necesitamos decir como el salmista: sustenta tú, Señor, sustenta mis pasos para que mis pies no resbalen. Todo el conocimiento y toda la capacidad que tú tienes viene de Dios. Y necesitas pasar tiempo a solas con Dios y con su palabra y en oración para que Dios te dé la sabiduría para poder guiar a tu familia y decir que son como flechas, como saetas en manos del valiente, que siempre dan en el blanco. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú has hablado hoy a través de ella, a través de tu siervo, Señor. Te doy gracias inmerecidamente, Señor. Te pido, mi Dios, que tú bendigas todas las familias de esta iglesia, Señor, de todos mis hermanos, pero también, Padre, yo te pido que tú bendigas las familias de nuestros familiares, de nuestros parientes cercanos, Señor, porque hoy nos has marcado que nuestra obligación no es solamente con los de nuestra casa, sino también con las personas de nuestra familia, Señor. Queremos ser tus hijos obedientes, Padre. Queremos hacer tu voluntad porque descubrimos, porque entendemos, porque establecemos que tú eres nuestro Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.